era casado. Qué descarado, cabrón. ¡Wow! La madre de mi hijo, la falta de respeto que cometí, mis hermanas me dejaron de hablar. Mucho se comentó que Cristina Porta había sido un factor determinante en el fracaso de tu relación. ¿Eso fue así? Ojo, lo que voy a decir tengo que aclararlo y no lo justifico. Hiciste una declaración que nunca antes habías hecho, de que tú fuiste víctima o te acosó tu manager. Fuimos al cuarto y los intentos eran sin freno. El intento de querer tocarme, querer susurrarme. Me cerró la puerta en la cara. Me fui, le hablé a mi madre, llorando, desconsolado. Estaba tan arrepentido de haber hecho eso. ¿Cómo llevas tú la muerte de tu mamá? Ay, no. Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café de El Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar, no lo consejo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar, Pero se puede invertir. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a Cara con Rodner, el podcast. Como siempre, les recuerdo que por favor se suscriban porque este podcast tiene un solo propósito. Que cuando tú escuchas el testimonio de mi invitado, digas, si esa persona pudo seguir sus sueños y superar todos los obstáculos, yo también puedo hacerlo por los míos. Y hay un refrán que mi invitado de hoy tiene en su perfil de Instagram que creo que refleja muy bien su historia. Y es que en inglés dice, when nothing goes right, go left. Lo que quiere decir un poco es que cuando todo, vamos a decir, no va hacia la derecha, pues vete a la izquierda. Busca una alternativa, una opción, un escape a la situación que estás viviendo. Y su historia de vida es muy interesante porque yo creo que refleja esa situación donde a veces la gente dice, no, es que yo soy víctima de las circunstancias del lugar donde me tocó nacer y del entorno en el que estuve. Pero en realidad es actor, cantante, papá y más recientemente, diría yo, bueno, porque en realidad él fue ídolo de multitudes de una agrupación juvenil que se llamaba Cairo. Los que son contemporáneos sabrán que estamos hablando, pero ahora se ha convertido más famoso todavía porque ha sido uno de los grandes protagonistas de la Casa de los Famosos de Telemundo. No solamente la Casa de los Famosos, sino la Casa de los Famosos All Stars. Y estoy hablando de mi querido Paulo Quevedo. Hombre. Bueno, que te voy a decir una cosa. Yo creo que a ti te pasó algo terrible en esa casa, que fue llegar de cuarto y ver que los otros 3 maletines se fueron en las manos de tus colegas, ¿no? Exactamente. ¿Qué se siente eso? Ay, qué trago amargo. Antes que nada, pues nada, gracias por este espacio y de verdad muy contento de estar aquí contigo y compartir mi historia. Pues mira, fue un trago amargo, la verdad, porque no estamos hablando de 2 meses, estamos hablando de 120 días, equivalente a 4 meses, y tú sabes lo que das ahí adentro. Tú sabes los sacrificios que haces, tú sabes los momentos que pasaste, tú sabes la cordura que tienes que mantener, el temple que tienes que tener. Las peleas. Cómo enfrentar la adversidad, cómo desenvolverte, cómo venderte, cómo ser originalmente y genuinamente tú y que no te vaya a afectar. Entonces tienes que tener todas esas herramientas y sabes lo que das y al final tener un resultado, lo contrario. Pero tengo algo muy, muy claro, Rodner. Que no digieras el resultado negativo, no lo digieras en el momento. Pruébalo, deja que pase el tiempo y el tiempo te va a dar la razón por qué resultó eso así. Y es ahí donde dices, ya entiendo todo. Y estoy muy agradecido por haber terminado como terminé, porque tuve muchas sorpresas y muchos regalos, mucha atención, mucho amor, mucho cariño, que valen más que un maletín. Claro, ahora, pero me da curiosidad. ¿Tú llegaste a pensar que alguno de esos 3 maletines era para ti? Definitivamente. ¿Cuál? El tercer lugar. ¿Sí? Sí. No ibas por el primero ni por el segundo. Modesto. Me quedo con el tercero. Ya veo. Aunque mira, yo tengo un concepto de qué representa estar adentro de una casa de los famosos. Y yo tengo una idea muy personal, no quiere decir que sea la de todos, porque evidentemente ya me di cuenta que no es la de todos, pero yo creo fielmente en que tú tienes que ser tú y tienes que ser
fiel a tus valores y a tus principios. Y con eso me refiero a no ser hipócrita, no ser doble cara, no traicionar, no mentir, no hablar de las espaldas detrás de nadie y ser congruente siempre con tus ideales. Y es algo que yo dije, pues este soy yo, me tengo que regresar a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde yo nazco, y ser yo desde la raíz. Porque no, si me pongo una máscara, Ya no eres tú. no soy yo. No, y eso es como las redes sociales, que la gente huele inmediatamente cuando algo es genuino y auténtico y cuando no lo es. Te voy a hacer una pregunta que no quiero que me la contestes ahorita, sino al final del podcast. Ok. Si te llegaran a invitar a la Casa de los Famosos México, ¿te meterías nuevamente en la Casa de los Famosos? No me lo conteste. No me lo Poker conteste. Exacto, no me lo conteste. Ok. Vamos a adentrarnos más adelante en el tema de la Casa de los Famosos y profundidad y eso, pero quiero que empecemos por tu historia de vida, porque tú naces en un lugar muy complicado en México, que es Ciudad Juárez. De donde Juan Gabriel, para los que no lo sepan, Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza, pero es una ciudad muy compleja porque es donde hay un tráfico de droga y de... También, pues, en su momento también asesinaban a todas las mujeres en Juárez. Y quiero saber cómo para ti fue crecer ahí, cómo te afectó a eso a ti en tu desarrollo como ser humano y que me hables un poco de tu entorno familiar. ¿Cómo fue para ti y tu infancia en Ciudad Juárez? Claro, mira, pues sí, Ciudad Juárez, Chihuahua es conocido como la ciudad de la furia, ¿no? Verdaderamente es una ciudad difícil, pero una ciudad hermosa dentro de lo que representa ser una ciudad fronteriza, que tienes muchas ventajas. En primer lugar, tienes el lado americano depende de dónde estés. Si muchos son de 20 minutos, ya estás en el otro lado americano y te regresas a tu país, en México. Crecí con ambos mundos, me dio muchos beneficios eso. Me dio doble cara de crecimiento, de aprendizaje, de conocer el mundo estadounidense, americano y obviamente el mío. Y esa es la cara que yo tengo para conocer ese mundo y el otro mexicano. Entonces te da otra mentalidad. ¿Me entiendes? Como que no te vuelves tan nacionalista. Pues solemos caer en el nacionalismo siempre, Claro, los que somos de nuestro país y todo. Pero cuando empiezas a notar que hay diferentes mentalidades en el otro lado y luego de este, fíjate que me siento bendecido por esa misma razón. Por el otro lado, sí, lo acabas de mencionar, ¿no? Digo, la verdad es que si es una ciudad... Tienes pegada a Estados Unidos, vas a tener flujo de narcotráfico siempre. Las tentaciones ahí para hacer dinero fácil van a ser muy tentadoras y muy fáciles. ¿Te tentaron a ti en alguna ocasión? Por supuesto, claro que me tentaron y más por la gente con la que me juntaba. Tienes ahí a primos, tienes a amigos que de repente los veías ya viviendo una calidad de vida que decías, wow, ¿qué haces? ¿O qué onda? ¿O qué? No, mira, compa, no, pues la onda está así, esto y el otro. Y te llama un poco la atención y dices, a ver, espérame tantito. Te pones un signo de interrogación. Y ese signo de interrogación consiste en que, a ver, soy el sexto. Somos 6 hermanos en total. En tu casa. En mi casa. 3 hermanas, 3 hermanos. Yo fui el pilón, el más chiquito, más consentido. Sí, igual. Todo el mundo me protegía. Me sentía invencible, la verdad. Lo que haría o lo que hacía yo. Tenía a mis defensores, a mis 2 hermanos, mis hermanas. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Me hizo mucha falta mi papá. Creo que esa figura paterna fue algo que puedo hasta la fecha decir, ahora entiendo por qué ciertas cosas me llegaron a faltar o por qué a veces estoy careciendo de ciertas costumbres o educación o de estar atento a los seres queridos a mi alrededor. Porque es que yo soy como soy. Me hizo falta esta parte, me hizo falta esta parte. Entonces, mira, eso con el tiempo lo he estado entendiendo. Pero no juzgo a mi padre, él tomó sus decisiones, lo amo hasta la fecha, siempre estoy en contacto con él, quisiera estar más en contacto con él, pero bueno, a lo que regreso ya con el signo de interrogación es que como yo vengo de una familia donde verdaderamente me inculcaron muchos valores, a mí, y me refiero a que mi madre sacó a los 6 adelante, me dijeron... mi hermano, mayormente el mayor, me dice,
Yo nomás te voy a decir una cosa. Tú te metes en negocios turbios, tú te metes en drogas, tú le das dolores de cabeza a mi madre, yo te voy a cortar la cabeza. Y eran las pautas que me ponían mis hermanos si yo me metía a todo eso. Y vaya, lo oía, pero no me caía bien el 20 de lo que siempre querían decir. Cuando me llegaron esas tentaciones de meterme en ese mundo tan turbio, nunca se me salía la voz de mi hermano que él me decía eso. Sin embargo, me ganaba la tentación. Me ganó la tentación porque un día conozco unas personas dentro de ahí, de ese mundo, y pues me regalaban mercancía bien poquita y me decían, empújala. Y así es como empezó todo. Y se empezó a poner más exigente cuando yo tenía que cruzar del lado mexicano al lado americano. ¿Te puedo preguntar qué edad tenías en ese momento? Tenía 17 años. Claro, para un adolescente, 18 años. dinero fácil, no ves las consecuencias del peligro de lo que estás haciendo. No las ves. Ves el dinero. Y verdaderamente no cuidas tu vida. Tu integridad. No eres consciente de las cosas que te pueden pasar. Y yo, teniendo el mundo a mis pies, sintiéndome invencible, yo cruzaba ese puente. Crucé dos veces. ¿Cómo lo hacías esas 2 veces que lo hiciste? Como si nada. No, o sea, no ibas nervioso, no sudabas, no transpirabas, no se te notaba. Fíjate que no, porque era como una aventura. Era una travesura. Adrenalina. Adrenalina pura. Pero no era tan adrenalina, sino era el salirte con la tuya. ¿Me entiendes? Era, voy a hacerlo a ver si me puedo salir con la tuya. Hoy en día, si yo pienso así, se me cruza primero la cárcel, años, mis padres, todo. ¿Tu hijo? Todo, de mi hija. Claro. Pero en ese momento no tienes ese panorama. Lo único que tienes es la travesura que estás haciendo y a ver si te puedes salir con la tuya. ¿Qué pasa después de ese? Viene una recompensa que no te la esperas. ¿Te recuerdas cuando te pagaron por cruzar drogas aquí al estado, o sea, de Ciudad Juárez a los Estados Unidos? Me llevé $12,000 esa vez. $12,000. $12,000. Cuando te das cuenta que estás en medio del peligro de que hasta te puedan matar. Cuando me doy cuenta que yo estoy en medio del peligro es cuando sucede, me acuerdo que sucedió algo, no se llevó a cabo un intercambio, y fácilmente quien estuvo ahí pudo haber divulgado las razones por las cuales no se llevó a cabo ese intercambio. Entonces venían los ultimátums y te decían, si esto se sale a la luz o se dan cuenta, usted no quiere saber las consecuencias, lo voy a dejar sin manos. Y decía, espérame, güey, este güey me dijo sin manos y yo no vi ninguna sonrisita por parte de él. ¿Me entiendes? Yo no lo concientices a tal grado, pero los demás te dicen, trucha, cuidado, vato, esto y el otro. Entonces te siembran el miedo. Bueno, yo obviamente calladito, yo me iba a ver bonito y yo no dije nada. Eso contribuyó un día que yo estaba en un restaurante, yo estaba comiendo y eran como las 10 de la noche y ya era restaurant bar y llegaron y de repente estás comiendo y suenan unos cohetes y se oyen vidrios, vasos cayendo, ventanas, gritos, las mujeres gritando y no sabes qué está pasando y en ese momento te das cuenta que están pasando a balacear, vas a acabarse con unos tipos ahí, unos sicarios. Cuando tú estás viviendo ese momento, te juro, no sabes qué está pasando, lo único que oyes es terror. Te tiras al piso, claro, y mientras que te estás tapando, estás cayendo en cuenta que algo terrible está sucediendo, que ni siquiera es que ir a asomarte a ver qué está pasando. En ese momento todos empiezan a salir corriendo, salgo corriendo yo también, por no sé por dónde, por la cocina, no sé por dónde salí corriendo, y ahí es donde empieza a caer el 20 en que estoy metido. Dices, esta vez salí, y yo era bajo perfil. Yo era bajo perfil porque nunca quité el dedo del renglón de querer estar en el medio artístico. Es decir, nunca dejé de ir a mis clases de canto. O sea que en el fondo el canto y la actuación te salvó del mundo del narcotráfico. Así es. Y déjame llevarte aquí porque, para los que no lo sepan, el norte de México
es una ciudad de machos. O sea, rancheros, sombreros, bota, caballo, jaripeo. Y me imagino que cuando tú dijiste que querías tomar clases de actuación y canto, no se lo habrán tomado muy bien en tu entorno. Pues fíjate que no, la verdad nunca lo divulgué ni lo grité a los cuatro vientos ni nada. ¿Lo hacías escondido? Lo hacía escondido, era como mi vida paralela. Era mi vida, mi cotidianidad al dar a entender que el Pablo de la familia hacía eso. Iba a la escuela, iba a sus clases de canto, pero de repente los fines de semana yo tenía mi doble vida. Entonces yo tenía que estar camuflajeando, ¿no? Todo eso. Y cuando todo esto ya empieza a pasar, me empiezan a buscar para hacer más trabajos y todo, y yo evidentemente tenía entendido que lo que menos puedes hacer es desaparecerte, porque entonces empiezas a romper una deslealtad. Y eso yo lo tenía siempre muy claro. Claro, porque los narcotraficantes pensarán, si este se nos pierde, habla. Exactamente. Y eso habrán pensado si te desaparecías. Completamente. Y entonces, Ahora, ¿cómo hiciste para poder deshacerte de los narcotraficantes y poder continuar con tu vida? lo que contribuía mucho es que a la misma vez yo daba a entender que yo hacía lo que hacía para poder engañar el ojo familiar. O sea, es brillante. Tú les hacías creer a los narcos que tú estás metido en clases de canto para que tu familia y tu entorno pensaba que eso era donde tú te ibas a, vamos a decir, mientras hacías las tranzas de ellos. Pues obviamente mi familia sabía que yo tenía esas inquietudes, iba a la escuela, salía, me iba a mi clase de canto, me iba con mis amigos, los que lo frecuentaba, pero a la misma vez ese es el ojo que yo camuflajeaba. El ojo del otro lado de mi vida paralela lo hacía entender que yo a la misma vez yo hacía eso. Yo estaba en mis clases de canto, yo era modelo del año del 96, yo me metía a concursos, ganaba, era lookalike, me ganaba en aquel entonces $1 millón de pesos cuando era lookalike Luis Miguel, Cristian Castro, Emanuel, Ricky Martin. ¿Y qué pasaba? Yo me subía a la pista todos los domingos y yo pretendía ser ellos, levantaba la piernita así como Emanuel, y todo, te aplaudían todos, entonces yo era el que daba más show. Entonces yo todo eso era mi vida paralela. Pero cuando tú entrabas a la disco, ya me conocían. Yo les daba $20 a todo mundo. Me trataban como rey. ¡Pum! Claro. Ya sabes, la mesa, la botella. Yo llegaba bien padrote. Me acuerdo que hasta un día terminé con un reloj ya de oro. Yo decía, güey, esto nomás me lo tengo que poner los fines de semana. No me lo podía poner en otro día, ¿no? Entonces, claro, empecé a vivir la vida muy rápido, Roy. Y eso me empezó como que a caer bien el 20. Y más me terminó de caer el 20 cuando yo tenía una exnovia y esta exnovia era amiga de un tipo que estaba en el mismo medio que yo, que le tiraba a los perros, y un día terminamos, era así como un estira y encoge, voy a esa misma disco, entro para ver cómo está el ambiente y veo que está hablando con él. Entonces yo me hice presente, que me viera, y en ese momento se dio cuenta y yo le hago, y me salgo, y cuando ella viene detrás de mí, estamos en la puerta, ella sale para decir, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué? Y ahora esto y bla, bla, ya sabes, ¿no? Él sale con 2 guarros atrás de él, con 2 personas que lo cuidan, ¿no? Y se me queda viendo con un vaso de whisky así, como diciendo, ¿qué bolete? Pues te la estoy bajando ya, ¿no? Entonces yo en ese momento hay un enfrentamiento que tenemos él y yo en la puerta de la discoteca, y yo me le quedo viendo con una mirada retadora también, y luego los empezamos a hacer de palabras, y luego mi ex se me pone de por medio y me dice, ya, vámonos, no le hagas caso, esto y el otro. Le digo, no, espérame, déjame, arreglo este asunto con él, la hago a un lado, y este tipo agarra el vaso de whisky y me lo avienta a 1 metro. ¡Wow! Y se me explota aquí y me parte el labio en 2 y empiezo a sangrar y siento caliente así por todo el cuerpo, y empiezo a escupir vidrio, ¡pam! Se metieron todos los de seguridad, lo agarraron, se hizo un trifulco ahí, yo ya no podía hacer nada, me agarraron mis amigos, me metieron al carro y me llevaron a El Paso, Texas, a emergencia. En ese momento yo llego a la conclusión que digo, yo no voy a llegar así al medio artístico.
Yo ya sentí que me habían desfigurado el rostro. Y en ese momento era, a ver, Paulo, ¿qué onda? Sí, mi carrera como doble en ese momento. Casi que it's over, se acabó. Sorprendentemente, meses después, que yo ya estoy más tiempo, llega Televisa a buscar talentos nuevos a Ciudad Juárez. Y hago el casting y sorprendentemente yo soy el único que eligen de Ciudad Juárez. De 360 personas que audicionaron, yo fui el único. Mira, esas son las cosas que yo siempre digo de este podcast, que es maravilloso. Porque si no vas, no llegas. ¿Te dio miedo ir? ¿Te sentías capacitado para ir? Cuando llegó ese casting, cómo era tu mindset? ¿Qué estaba pasando por tu cabeza? Porque evidentemente tenías una cicatriz aquí y, vamos a decir, no eras el niño más lindo, entre Exacto. comillas. Yo sabía que eso era mío. Esa es la actitud, es lo que yo hablo tanto en este podcast. Es que yo sabía que eso era mío. Yo, tantas veces que yo le decía a mi madre, estaba viendo la televisión y yo le decía, mira mamá, mira, ese es el programa, siempre en domingo, ahí voy a estar, jefecita, ahí voy a estar. Y me decía, sí, mijito, estaba lavando los platos. Sí, yo sé que sí, siempre me impulsaba mi madre, ella siempre me daba cuerda, y sí, vas a llegar, y las clases de canto y todo. Te hago un paréntesis, yo las clases de canto, lo que yo logré era tener un nivel de tenor dramático donde yo las canciones como Oh Sole Mío, Vereda Tropical, Alma Llanera, Granada, Una Nana, todas estas canciones que se cantan acompañadas de un piano, yo a capela, se las cantaba con la mano en la cintura. O sea, yo tenía un rango grueso que pues a mí ya el pop me venía fácil. Claro. Entonces yo sabía que estaba preparado. Yo sabía que lo que me vendría a mí en relación artísticamente era mío, porque lo aspiraba tanto. Cuando yo me metí en problemas en la escuela, la conducta mía no era óptima, no era de lo mejor. Le hablaron un día a mi mamá tuvo que ir a recogerme, pidió el director de la escuela que se sentara ahí mi mamá y yo al lado para que me llamara la atención. Y una de las cosas que preguntó el director a mi mamá, le dijo, estamos preocupados porque la conducta de Pablo no está siendo la mejor y no es la primera vez que le llamamos la atención. Pero ahora que la tenemos aquí, señora, todo esto en inglés, ¿no? Ahora que la tenemos aquí, queremos que por favor nos ayude a ver qué es lo que quiere hacer Paulo cuando crezca, cuando sea grande. ¿Qué quiere ser, Paulo? Y yo le respondí, artista. Clarísimo, lo tenías claro. Ya lo tenía claro. Ya lo tenías claro. Y te digo una cosa, acabas de decir algo importantísimo, porque el éxito es cuando se junta la preparación con la oportunidad. Ya tú estabas preparado, llegó Televisa, ¡pum! Magia. Magia. Lo que digo, la magia. Ahora, ellos te llevan a la Ciudad de México a prepararte al CEA, asumo, que es el Centro de Capacitación Artístico de Televisa. Y esa fue la excusa entonces para que esta gente te dejara en paz, los del narco. ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Sí, porque yo lo justifico ya con cosas del periódico. Fui modelo del año, me gané otro concurso que gané siendo modelo, hacía comerciales y tenía recitales en el centro chamizal del Paso, Texas. Claro, pudiste, vamos a decir, hacer legítimo tu vida por una verdadera carrera y no que era una excusa para escaparte. Totalmente. Suerte también. No, claro. A ver. Bueno, y creo que voy a decir algo porque estamos hablando del narcotráfico y en la vida, y no quiero tomar el tema con ligereza, pero con 17 años, hacerlo 2 veces no era como que estabas hasta el cuello involucrado en ese mundo. No estaba tan profundo y involucrado. Eran experiencias que me marcaron, que no tuve que quedarme tanto tiempo para probar verdaderamente ese sabor de miedo, de incertidumbre, de todo, porque sí lo sentías. Aunque yo fuese sintiéndome invencible en todo el aspecto de la palabra, cuando te dicen, cuidado porque le cortamos las manos a alguien que
no conoces, que te está dando nada más trabajo y que nunca te da una palmadita o que te llevas con él o que te ofrece un vaso de agua o algo, nada, es puro trabajo, es nomás llegan, te dicen qué hacer, pim pum, llegas, intercambias, me das lo que tengo que recibir y yo te doy tu pago y te vas, pero cuando tienes esa persona con un aspecto de un bulldog y te dice esas palabras, tú puedes tener hasta 14 años y vas a temblar. Claro. ¿Me entiendes? Y eso es parte de sembrar el miedo, sembrar la incertidumbre, sembrar el hecho de que si tú me fallas así, tu margen de error es así. Si tú me fallas, pagas las consecuencias. No necesitas más. ¿Me entiendes? No hay una tercera vez para que te adviertan con esas palabras y con ese tono. Claro. Es una sola vez. Y ya con eso basta. Entonces, yo siempre quise dejar las cosas en claro, sabía en lo que me estaba metiendo, oía la voz de mi hermano, siempre lo que me decía. Y lo primero que era, no quiero fallarle a mi hermano, y ni mucho menos quiero mortificar a mi mamá. Claro. Y en el fondo, fíjate cómo es la vida a veces de irónica. Esa experiencia creo que te sirvió a ti como un recurso a la hora de actuar en algún papel en el que te hubiera tocado interpretar ese tipo de personaje. Lo has dado en el clavo, Rom. Y no solamente con eso, a enfrentarme a los depredadores en el medio artístico. Enfrentarme a la adversidad en el medio artístico, enfrentarme a las injusticias, enfrentarme a la gente mala, a la gente que nada más te quiere pisotear, a la gente que nada más te quiere dar un dulce a cambio por tu alma. Esas cosas cuando te quieren emborrachar, se quieren aprovechar de ti, quieren aprovechar tu vulnerabilidad que vienes de fuera, que no tienes idea cómo es el medio, que quieren aprovecharse del borreguito con los ojos vendados, que no tienes conocimiento alguno sobre el medio. Y además con hambre de ambición. Eso. Y juegan con tus ilusiones. Recientemente tú has estado en el ojo del huracán porque hiciste una declaración que nunca antes habías hecho, de que tú fuiste víctima o te acosó, básicamente, tu manager. Correcto. ¿Por qué decidiste destapar esa olla ahora? Asumo que esto lo viviste cuando eras aún muy joven. ¿Qué edad tenías cuando sucedió? Y si puedes relatar más o menos qué fue lo que sucedió para que la gente entienda. Mira, yo tenía de 18, 19 años cuando esto ocurre. Cuando yo llego a la Ciudad de México y me meto en lo que es a televisión, en Licea y todo, me voy al gimnasio y estoy en el gimnasio y ahí me conoce mi productor, Toño Berumen. Toño Berumen es el creador de Magneto, Mercurio, de Cairo, de muchos grupos que en los 90s... Los boy bands más famosos que hubo en México y que salieron de México a toda Latinoamérica son las agrupaciones que tú acabas de mencionar. Correcto. Y yo no sabía quién era él. Lo único que sí te puedo decir es que yo llegué preparado. Llegué con buen físico, y siempre me he cuidado, siempre he hecho ejercicio, estaba en el gimnasio. De repente se me aproxima un señor que no conozco y me dice, perdón, estaba viendo allá y no te quería preguntar que si tú cantas. Y yo le dije, sí, claro, yo canto. Me dice, ¿tienes cuadritos? Sí, ¿me enseñas? Sí, claro. Y ahí tenía yo mi six-pack, que nunca se me ha ido, hasta la fecha ya, pero en ese momento lo traía. Sí. Y me dice, interesante, te puedo ver mañana en el tal lugar a las 4, quiero hacerte una propuesta de negocio. Yo dije, wow, perfecto, lugar público, viene, ¿me entiendes? ¿Por qué no? Día siguiente me pone ahí un desglose ahí de un grupo musical de cuatro integrantes donde vamos a cantar música pop. Y yo feliz. En ese momento yo dije, la hice. No lo puedo creer que esto esté sucediendo. Dije, sí, por supuesto, el grupo se va a llamar tal y consiste en este tipo de música, me encantaría verte mañana, a ver si me puedes cantar un cachito, tengo unas estrofas ahí, todo. Claro, perfecto, ¿no? Pues todo eso fluyó, todo eso fue maravillosamente bien, todo. Pero después empiezas a notar cosas raras, peticiones, sugerencias. ¿Qué peticiones te hacía que tú te sentías incómodo? Queremos hacer unas fotos y vamos a hacerlas en calzones. ¿Cómo por qué? Era raro, ¿no? Y decías, Lo que pasa es que la idea de Tierra Cero fue que junté a 2 de Mercurio. Mercurio es un grupo más juvenil.
Y agarré a Cairo y el grupo es más varonil. Entonces agarras 2 y 2 y se vuelve tierra cero. Entonces ya tienes un concepto de uno y de otro y vamos a abarcar ambos públicos. Ya. Entonces por este lado, el varonil, me queda bien para unas fotos, con calzones, tu cuerpo, papi. Ok. Te prestas para esas cosas porque, pues, sabes, a ver, yo no tengo el colmillo, yo no tengo el conocimiento, pero eran como que campanitas, ¿no? Eran como que ring, ring. Señales de alerta. Raros, ¿no? Banderas rojas. Banderitas que igual yo no te las puedo poner tan rojas porque en ese momento no tienes por qué pensarlo, pero te parecen raras. Claro. Otro tipo de peticiones que así se fueron como que resaltando a lo largo y decías que qué raro, vámonos a cenar todos, a cenar, ok, una borrachera, 4 botellas de vino, Oporto, tomen, les voy a enseñar cómo tomar, cómo agarrar la copa, tomando, pues, órale, no puedo decir que no había tomado, pero, Claro. pero para la suerte de él, pues yo ya venía de un recorrido donde yo vivía, llegaba y pedía mi botella de whisky, ping, pum, pat, tequilas, pat, esto y el otro, empecé a meterme en el mundo de drogas también y todo, empecé a vivir muy rápido, entonces yo no llegué fresco, yo no llegué pollito, y yo ya llegué con un kilometraje de conocimiento que para la suerte de él, pues no le iba a salir muy beneficioso porque yo ya tenía un poquito de recorrido en la rumba. Y resistencia, Y al resistencia. alcohol y a cualquier otra Exactamente. sustancia. Y algo que dices tú, Rodner, que también no hay que descartarlo, fue que tú dijiste, Ciudad Juárez es una ciudad de que pues, a ver, el machismo en ese momento estaba por los cielos. Yo llegué con un machismo a la Ciudad de México terrible. O sea, yo no entendía de repente en ese momento la diversidad de géneros y cómo a veces se te van a aproximar, y no quiere decir que sean con malas intenciones, ni mucho menos, sino yo una aproximación de eso la tomaba personal. Claro. Entonces, claro, para la sorpresa nuevamente de esta persona, de este señor, pues conmigo no iba a traspasar, ¿me entiendes? Conmigo no iba a trascender en ninguna manera porque todos los intentos que hubo, no había cabida de mi parte para ceder, sino una vez que decide invitarme a Cuernavaca, que me invitó a la hacienda de Cortés, me acuerdo perfectamente el nombre, lo tengo presente, y que me iba a presentar a Emilio Azcárraga, el Tigre. Para los que no lo sepan, Emilio Azcárraga, el Tigre, Emilio Azcárraga Milmo, era el dueño de Televisa en su momento y era una figura omnipotente, diría yo, que tomaba las decisiones a dedo de quién sí y quién no, y quién era superestrella y quién era reparto, y era un dios en la televisión. Totalmente, totalmente. Y dices tú, wow, me va a presentar al Tigre, güey. Y esto es lo que él hacía. Compadre, nos vemos entonces el sábado, nos vemos en la Hacienda de Cortés. Te tengo que presentar a mi artista, la verdad que tiene una lágrima en su voz que de verdad tú la vas a notar y vas a decir, Toño, eres increíble. Como siempre lo has dicho, compadre, como siempre lo has dicho. Ay, salúdame mucho a mi comadre. Bueno, chao, chao, nos vemos ahí. Una actuación. Sí, pero imagínate un niño de 19 años con aspiraciones a ser artista que escuche eso, es la puerta al cielo. Yo ¿por qué voy a pensar que está fingiendo hablando con alguien? Claro. Cuando llegamos a la Hacienda de Cortés, veo que dice, aquí tiene su habitación, señor Berumen, paz. Y yo, ¿qué es una habitación? No, yo digo, bueno, va a tener una doble cama, por el estilo. Vamos a la habitación. Entro y una king size bed, mira así. Y empiezo a panear el cuarto, king size bed, una bañera, una regadera abierta, sin cortina, y veo un sofá chiquitito, ¿sí? Una mesa. Yo digo, ¿y mi cama? Wow. Bueno, tranquilo. Corte A, pum, estamos en la cena. Ring, no. Se va porque era vibrador, en esos Motorolas. Compadre, ¿cómo estás? Ay, sí, compadre, estamos bien, esto no te preocupes, esto y el... No me digas. Ok. Bueno, no te preocupes. ¿Y qué tiene? Ajá. Dile que le deseo lo mejor, que se recupere, la salud primero, no te preocupes. No, después va a haber tiempo, compadre. Dile que la quiero mucho. Ok, compadre, un fuerte abrazo, bye bye. Que ya no va a venir. Vamos a ser tú y yo.
¿por qué no voy a creer yo eso, mi querido Rob? ¿Me entiendes? Claro, pero tu manager, o sea, tu manager te tendió una emboscada para acosarte y posiblemente abusarte sexualmente. Sí. Si tú no te hubieras defendido, porque ¿cuál es el desenlace de toda esta historia? El desenlace consiste en que ya salió su plan, perfecto, no tenía por qué no salir así. Él nomás tenía que imponer un poquito de credibilidad en su actuación. El momento que cuelga el celular, dice, bueno, no va a venir, ni modo, lo hacemos la fiesta tú y yo. Mesero, tráiganos la otra botella, por favor, la champán, póngala acá, pin, hielo, comimos bien, yo tomando, rico, disfrutando. Y yo dije, ahora estoy con él, no vaya a ser algo terrible, vaya a pasar algo. Ya me lo estaba oliendo por todas las cosas y las insinuaciones y cosas de petición que él ofrecía. Y ya como que tenía ahí un olfato. Y empezamos a tomar, yo empecé a tomar y quería desinhibirme de tal manera que él viera una espontaneidad y una chispa en mí y que viera mi hambre por querer lograr mi sueño. A mí me encantaría hacer esto, y a mí me encantaría cantar esto, y veía el entusiasmo y me lo aplaudía, hasta que pues nada, fuimos al cuarto y los intentos eran sin freno. El intento de querer tocarme, querer susurrarme, querer aproximarse. Y yo con el alcohol, yo nomás veía el reloj, me acuerdo perfectamente. Yo veía que eran así las 3 de la mañana, las 4, las 5, 5:30, 6, 6:15, 6:45, 7. Ya que salgan los pájaros, por favor, que canten. Ya no soporto este cabrón, ya no lo soporto. Hasta que un intento mayor, más esforzado por parte de él, insinuándose, yo en ese momento yo digo, hasta aquí llego ya. Hago así. Hago el ademán de ya, o sea, déjame en paz, güey, porque te voy a dar en tu madre. No le cayó muy bien, obviamente, esa reacción. Él también tomado, cuando me ve que yo hago un ademán de querer golpearlo, pégame. Y en ese momento a mí mi mundo se me empieza a desmoronar. Y bajo la mano y me dice, vámonos ya, estás fuera del grupo. ¡Wow! Me acuerdo que tenía un nudo en la garganta, quería contenerme, quería como que concientizar lo que acababa de pasar. Fíjate, yo quería darme un trancazo yo mismo por haber cometido eso. Estaba tan arrepentido de haber hecho eso, pero a la misma vez ya no podía más. Me acuerdo que me llevó a la oficina, me cerró la puerta en la cara. Me fui, le hablé a mi madre, llorando, desconsolado. Le dije, madre, esto me pasó, tal. Ella llorando junto conmigo, no sabía cómo apoyarme moralmente. Y yo en ese momento me acordé de algo que me salvó la situación por el momento. Y fue que él estaba con un socio muy influyente, que era el hijo del conductor de Siempre en Domingo, toda una leyenda, que ya en paz descanse, el conductor. Y su hijo... Sí, Raúl Velasco, para los que no lo sepan. Exactamente. Raúl Velasco era una institución del mundo del entretenimiento en México con un programa que se llamaba Siempre en Domingo Dominical, donde las estrellas más importantes de México y del mundo se presentaban en su programa en Televisa. Su hijo era socio en ese momento de él. Yo le hablo, me quejo, le digo la situación, no le agradó, estuvo muy mortificado en ese momento, me dijo, te vuelvo a marcar. Y me volvió a llamar y me dijo, te va a llamar, lo siento mucho que te haya pasado esto, todo va a estar bien, no te preocupes, ping. Corte A, me llama este señor, Verumen otra vez, y me dice, te espero en la oficina para firmar contrato. Y ahí fue, Ronda, donde yo firmo 5 años de las peores pesadillas que yo he vivido en el medio artístico. Claro, porque asumo que te firmó por 5 años, pero te hizo la vida imposible. Y encima se desasoció de una de las figuras más influyentes del medio artístico, que le daba la facilidad a él meternos a nosotros a todos lados. Claro. ¿Me entiendes? Entonces yo firmo con él y mi sentencia fue por 5 años de pesadilla. ¿Qué pesadillas te hizo atravesar él? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance.
Mira, verdaderamente eran como, me impuso mucho el bullying en ese momento. Hablaba pestes de mí en la mesa cuando estábamos cenando con los demás integrantes. Me denigraba, me daba la espalda, le decía a todo el mundo, vamos a darle la espalda a Pablito, ¿me acuerdo? Se volteaba y nos daba la espalda y la mesa la movían y me dejaban ahí. Me decía, tú no te muevas de ahí. Cuando él le daba la gana y ya estaba borracho, él regresaba otra vez a su amor conmigo. Entonces ya me hablaba. Entonces ya me decía palabras como que no toleras mucho, pero pues si yo, no, yo lo único que quiero es ayudarte y tú me desprecias y haciéndome sentir mal por ese lado. Por debajo de la mesa, acariciándome la pierna, en muchas cosas. O sea, que en el fondo era abuso pero psicológico. mental, psicológico. Mental, Sí. todo, llámalo como quieras. Espiritual. Mira, yo sí tengo que aclarar esto. Yo no perdí mi dignidad. Que eso para mí era lo primero que estaba en la puerta. O sea, tú nunca te llegaste a acostar con este man. Jamás. Yo no me considero víctima como tal. Me considero que sí, fui víctima de abuso psicológico por muchos años. Sin embargo, todo fue intento de acoso. ¿Me entiendes? Te entiendo perfectamente bien porque tú no fuiste más allá de los intentos que él te propuso. O sea, pero mi pregunta es, ¿tus compañeros de grupo fueron acosados sexualmente por él también? Mira, no me consta, Ronald, pero sí es algo que yo no voy a hablar de. Yo creo que si ellos querrán decir en su momento algo al respecto, si es que pasó o no pasó, que ellos sean responsables de eso. No está de mí hablar de terceros ni nada. Eso nada más es mi experiencia y la divulgo no porque quiero proceder o porque quiero incriminarlo, porque quiero darle su lección o demandarlo o llámalo como quieras. Yo divulgo esto porque quiero ayudar a las siguientes generaciones a que vengan preparados. La gente que quiere meterse al medio artístico, que vengan preparados musicalmente, actoralmente, en baile, en todos los sentidos de la palabra, para que no tengan que pasar por la ratonera de nadie y se vean obligados a venderle su alma al diablo con estos depredadores. Y también les aviso una cosa, que ya hay celulares, ya hay con qué evidenciar, ya hay con qué tener micrófonos, que grabar conversaciones. Sí, documentar. Todo esto, porque el señor tiene no sé cuántas demandas y no ha pasado absolutamente nada. Entonces tú me preguntaste ahorita, ¿por qué hasta ahorita estoy diciendo esto? ¿Por qué no antes? No hubiera hecho ninguna diferencia, mi querido. Yo ya estaba limitado en lo que yo quería hacer con él. Si yo divulgaba cierta información, yo iba a terminar enterrado. Y aún así, aunque nunca divulgué nada, me terminó bloqueando con las disqueras, porque ya después las disqueras ya no querían trabajar conmigo porque sabían que yo venía de una escuelita de la cual no tenía credibilidad. ¿Por qué? Porque tenía a veces grupos de muchos muñequitos, maniquís bonitos, pero que no tenían talento. Ya. Yo sí cantaba. Entonces, mi difusión musical no llegó lejos porque encima nunca gané yo un peso por regalías. Él nunca nos dio nada por regalías. Por 5 años yo no gané un peso. Lo único que yo ganaba era a través de conciertos y le dábamos su 20%. Y eso es con lo que yo viví. Pero de ahí en fuera, el trago amargo, eso nadie me lo quita de haber desempeñado mi talento para ganar nada. Y ahí es donde yo voy. ¿Cómo haces tú para que no te desmoralice una experiencia como esa y no abandones tu sueño? Porque luego tú, en el fondo, ahora creo entender por qué te vas de México y vienes a los Estados Unidos buscando una nueva oportunidad. Ese fue el caso, ese fue el motivo. Y si me lo permites, antes de avanzar, mucha gente pensaba con Harvey Weinstein que no iba a pasar nada y por muchísimos años la industria permaneció silente hasta que alguien tuvo los pantalones de exponerlo. Y ya sabemos todo cómo ha terminado el caso de Harvey Weinstein. Y eso en la industria de entretenimiento es mucho más común de lo que la gente sospecharía. Total. Ese tipo de abusos. Sí, totalmente. Y son abusos de poder al fin y al cabo. ¿Y por qué se tardan siempre tanto estas situaciones? Porque el que llega a la ciudad
con tantos sueños, con tantas esperanzas de poder lograr lo que siempre has querido lograr, llegas y emprendes y vas logrando todo y de repente te das cuenta que todo eso lleva consigo un daño colateral, es muy difícil de determinar y fijar una postura en decir, a ver, tú me estás haciendo esto, te voy a señalar, te voy a demandar, porque sabes que en ese momento se te va a desmoronar todo. Todo. Sí, que a la gente le va a dar miedo de trabajar contigo. Además, es irónico, pero es así. Entonces, ¿cómo pasas tú de decir, ok, estoy bloqueado en México a nivel artístico, tengo que abrirme y buscar otras oportunidades? Total, porque todo en México pues está como que conectado con la gente, ¿no? Con todos ahí adentro. Digo, él tenía muchas influencias en lo que eran las dos televisoras, principalmente en lo que es Televisa. Y ojo, cabe mencionar que el señor es ciudadano del Vaticano. Cabe mencionar, más influyente se vuelve el señor. Temas que no voy a entrar. Claro. Sin embargo, eso te dice mucho de una persona y el poder que puede tener una persona. Entonces, cuando yo decido yo no continuar porque no hay cabida para mí en el medio, porque no hay entrada a ninguna disquera, me voy a actuar. Empiezo a actuar, pero de cierta manera no trasciendo. Veo que no hay mucha luz, no hay un progreso. Y llega una oportunidad de irme de México para hacer un estelar en Río de Janeiro, en Brasil. Y yo dije, esta es la oportunidad perfecta para que yo la aproveche y lamentablemente me vaya yo de mi país, ¿no? Uh-huh. Y lo platiqué mucho y todo, y eran cosas como que no era de pensarla. Es un estelar, te vas en una función con Telemundo y Rede Globo, un exitazo de novela, vámonos. ¿Cuándo? Pasado mañana. ¿Estás dispuesto a irte un año a Río de Janeiro? Sí. Dejo a Televisa con exclusividad, dejo a Cairo y dejo mi apartamento, dejo hasta la novia y salgo huyendo de ahí. Salgo huyendo y empiezo a vivir yo mi primer proyecto grande en mi momento, en mi historia, ¿no? Uh-huh. Empiezo a marcar mi historia ahí. Y de ahí, Rodney, mira, la verdad es que yo ya no me puedo quejar porque empiezo a cultivar mi talento en diferentes mercados a nivel internacional. Empiezo a conocer el ambiente laboral en un país que no es el mío, en otro país, empiezo a tener más mentalidad, más abierta. Me salgo de mi nacionalismo, de acostumbrar cómo se hacen las cosas acá. Sin embargo, empiezo a notar otros ambientes laborales más frescos. En Colombia viví 5 años, me recibieron con los brazos abiertos, trabajé muchísimo. El recibimiento era impresionante. Yo me quería quedar ahí. Luego me voy a Venezuela, me voy a Perú. Termino en Miami haciendo ya la mayor parte de los proyectos que yo emprendí. Y cuando pues, yo me doy cuenta, pues he sido bendecido de la misma vez, ¿me entiendes? Que me hubiera encantado continuar en México, sí, pero pues nadie es profeta en su propia tierra. Y a mí verdaderamente fue muy difícil quedarme porque yo sabía que no iba a llegar lejos, que no iba a trascender precisamente por los bloqueos que yo tenía y por otros enfrentamientos que me tocaron dos de productores también en la actuación, que era la misma situación, que no llegaron a mucho, pero era la misma esencia de lo que había vivido. Entonces, es difícil cuando tú llegas con muchos sueños y no puedes trascender, es una frustración, y es por eso que muchas personas se ven con la obligación de venderle el alma al diablo. A ver, me vas a dar qué a cambio. El éxito, pum, ahí está, ok, perfecto. ¿Qué va a pasar con un brinco? ¿Qué va a pasar con el otro? Pues no. Sí, y desafortunadamente, insisto, sí, es más común de lo que la gente sospecharía de lo que era la famosa Operación Colchón, como se conoce. Pero tu caso de historia es de éxito porque tú aquí en los Estados Unidos, en las novelas de Telemundo, tuviste muchísimo éxito. Y venir aquí a Telemundo también, estar en Miami, te cambió la vida porque conociste a tu amor aquí y fue
ella quien te dio tu hijo, que tiene 4 años, si no me equivoco. Ya va para 4 Ya va para 4 años. Y para los que son televidentes de aquí de los Estados Unidos, pues bueno, diles tú quién es tu pareja para que ellos sepan. Bueno, Bueno, tu expareja. Sí, Expareja, sí. digo con respeto porque, bueno, es verdad. Bueno, si quieres hablar de eso lo hablamos, pero si no... No, claro, conocí a la madre de mi hijo, fue lo más bonito que me ha pasado, tener ese regalo de Dios y todo, y la maravillosa que es la mamá de mi hijo y todo. Sin embargo, tuvimos unos años extremadamente bonitos y todo, lo cual estoy eternamente agradecido por todo lo que ella me brindó y todo. Pero Pero vamos a decir, es Rosina Grosso, que para los que no lo sepan, Sábado Gigante es un programa tan mítico como fue el de Raúl Velasco, Siempre en Domingo. Aquí era en los Estados Unidos, Sábado Gigante, que lo conducía Don Francisco. Y Don Francisco tenía siempre muchachas que trabajaban con él, y Rosina fue una de estas muchachas argentinas que fue parte del elenco del show, guapísima. Además encantadora. ¿Cómo ustedes se conocen y cómo surge ese romance? bueno, yo la conocí en un antro, ¿no? No es el mejor lugar para conocer a alguien, ¿me entiendes? Especialmente a la mamá de tu hijo, ¿no? Pero en ese momento tuvimos una linda conexión y compaginamos en muchas cosas, y el tiempo pues fue dándonos la razón, ¿me entiendes? Que era algo bonito de emprender, ¿me entiendes? De vivir algo prometedor, y sin embargo se nos dio, y estoy eternamente agradecido, y de todos los años tan bonitos que tuvimos y todo. Pero sabes que el medio artístico no cualquier mujer te lo va a aceptar, precisamente por los besos que te puedes dar en la televisión, o por lo que puedes estar siempre involucrado con otras personas en reality shows y todo esto. Hay muchas personas que sufren, y yo me atrevo a decir que es la mayor parte de las mujeres que tienen una relación con alguien del medio, en este caso una mujer con un hombre y viceversa, en donde te ves con la responsabilidad a veces de tener que hacer lo que tienes que hacer, pero a la misma vez, pues al ojo público, y en este caso a lo que es tu pareja, les va a parecer muy bien, pero a lo que es tu pareja, a veces va a calar. Y yo me pregunté muchas veces, qué difícil, me pongo en esa posición. Y antes de Rosina, tuve parejas de los cuales hacían lo mismo, y yo dije, wow, yo siendo artista a la misma vez es difícil ver, ¿no? Escenas así. Entonces, claro, pues obviamente no la juzgo ni mucho menos, estaba en todo su derecho también, y siempre me apoyó a lo largo, y eso es algo que yo siempre valoré mucho de ella. Bueno, de hecho ella fue hasta la Casa de los Famosos cuando estabas participando a reunirse, perdón por el teléfono, a reunirse contigo ahí y verte, o sea, que te apoyaba en todo. Claro, pero fíjate que en esos momentos veníamos de pandemia, muchas cosas pasaron en la pandemia en mi vida. Una de las más lamentables, pues obviamente fue la muerte de mi madre, que se la llevó el COVID, y otras fue que la pandemia afectó mucho mi relación, precisamente porque contribuyó todos los episodios que te estoy mencionando, que fue pandemia, fallece mi madre, cambio de ciudad de Miami a Filadelfia, llegar a un frío desequilibrado por completo, cosa que yo no estaba listo después de vivir tantos años en Miami. Llegas a un mundo tan frío, donde el frío saca el carácter de tu persona, y en ese momento no podían viajar familiares para que me ayudaran con mi hijo en ese momento. Mientras que Rosina sanaba, yo me encargaba de mi bebé por 8 meses, dándole de comer, cambiándolo, todo la mayor parte de ese proceso lo viví yo, y fue un momento que, Rodner, te soy sincero, yo quería salir corriendo. Fue el momento más oscuro de mi vida, y a la misma vez el más alegre por mi bebé, pero yo no podía digerir que ya no estuviera mi mamá, que por qué alguien se tiene que ir para que llegue alguien como mi hijo, estar en un lugar donde no tengo la ayuda, estar en un lugar frío, que no es el mío, no tengo trabajo, no hay trabajo. Eran tantas cosas en mi plato que yo tenía que entender y digerir, que llegaron verdaderamente a sacudirme muy feo, psicológicamente, personalmente, laboralmente, espiritualmente, todo lo que te puedas imaginar.
que deterioró un poco mi situación con la mamá de mi hijo, con Rosina. Después tratamos de remediar siempre ya esos problemas, pero cuando yo ya me meto a una casa de los famosos, que es un volado, y a eso me refiero en que si tú no eres lo suficientemente fuerte aquí arriba, el encierro te va a cobrar y te va a obligar y te va a impulsar a tomar decisiones que piensas que son las mejores. Y en este caso, la ansiedad jugó una parte crucial en mí, en tomar muy malas decisiones. Ni modo, no me arrepiento, y digo que no me arrepiento, Roné, porque creo que son cosas que nos tienen que pasar y las tenemos que recibir con la madurez, con la valentía, aunque nos duela, aunque sepan agrias, dolorosas, porque llegan a enseñarnos algo. Y te digo esto con muchísimo respeto, porque cuando ya tú vienes con un estado mental que no es el más óptimo por todas las circunstancias que me estás contando, te metes en un reality show que te termina de erosionar a nivel humano. Como dices tú, eso te impulsa a cometer errores o decisiones que no son las más sabias. No tienes por qué contestarlo, pero en su momento mucho se comentó que Cristina Porta había sido un factor determinante en el fracaso de tu relación. ¿Eso fue así o no? Sí, tengo que decirlo, ella jugó una parte fundamental en el cual me influyó mucho las decisiones que yo tomé dentro de la casa. Le aposté a una persona que pues empecé a tener una conexión, pero tú sabes, o sea, tú te dejas llevar por lo que estás sintiendo, por cómo está fluyendo todo, y dices, el ocio me lo está convirtiendo en entretenimiento, me está sacando del encierro, estás sintiendo bien, estás sintiendo como que el tiempo está pasando rápido y no me estoy preocupando por el encierro. Quizás me merezco estar sintiéndome libre de sentir algo diferente. Quizás es tiempo para que yo lo haga. Quizás esto es una señal. Quizás no hay coincidencias. Empiezas así. Y entonces día a día vas cayendo y sumergiéndote más en ese pensar. Cuando ya te das cuenta, ya metiste la pata. Ya una caricia en el hombro se convirtió en un abrazo prolongado de 10 segundos. El abrazo después de 10 segundos se convirtió ya en un abrazo de 5 minutos sentado. Ese 5 minutos después se convirtió en acostar y yo arriba de ella o ella arriba de mí ¿qué está pasando? Entonces, tuve que vivir lo que tuve que vivir porque llegó para enseñarme algo. Porque cuando yo salgo, claro, cuando ella entra, yo no la esperaba. Precisamente porque yo nunca me imaginé que iba a entrar y ni siquiera puse el contacto de emergencia de ella. Precisamente por lo que veníamos pasando. Y sin embargo, ella entra y, ojo, lo que voy a decir tengo que aclararlo y no lo justifico. Lo que yo hice, lo que yo cometí dentro de la casa no lo justifico por lo que voy a decir. Sin embargo, el show se da la libertad de decir que entra la esposa. Sigue siendo injustificable mis actos. Lo único que hace esto es que lo titula aún más grande el hecho de que yo sea un hombre casado haciendo lo que yo estaba haciendo. Muy independientemente, lo infla. ¿Y qué pasa con eso? La gente dice, ¿era casado? ¡Qué descarado, cabrón! ¡Wow! ¡Wow lo que veo! ¡Qué descarado! Bueno, si lo estaba haciendo, pero hombre, casado. ¡Wow! Fue muy difícil, porque cuando yo salgo me enfrento a un hate que durante 30 años en mi vida
mi hate era color de rosa. Y era color de rosa porque me decían, ese antagónico que te vi hacer en Doña Bárbara, me caías mal. Ya. Y era horrible, ¡ay, qué mal hijo, qué fuerte me caía! Oye, tú me decías eso, para mí era un regalo. Claro, y era con tu personaje, no con tu propio carácter. Exacto. Entonces, al contrario, cuando yo salgo, yo empiezo a vivir un hate que no estoy acostumbrado, que me llega a pegar duro, que me lleva a afectar mucho la moral, mi persona, mi reputación, mis acciones, mis decisiones, mi familia, la madre de mi hijo, la falta de respeto que cometí, mis hermanas me dejaron de hablar, empiezo a caer en cuenta y caigo en un abismo de dolor, de confusión, de saber que si me merecía lo que yo estaba sintiendo dentro de la casa, era porque me convencí que me lo merecía. Pero no me lo merecía, no era la manera de hacer las cosas. Y sin embargo, tuve que vivirlo, tuve que verdaderamente enfrentar una pesadilla del peor color de mi vida que movió tanto dentro de mí, tuve que corregir muchas cosas de mi persona, tuve que madurar, tuve que sufrir para entender el por qué estaba viviendo lo que yo estaba viviendo. Estaba en una transformación literalmente en mi vida entera de poder razonar que el momento que yo estoy viviendo era crucial para que yo volteara las cosas y las mejorara, porque a mí no me define, y lo repito, a mí no me define las decisiones y los errores que yo cometo. A mí lo que me define es aceptarlos, corregirlos, implementarlos para mi mejor versión. Eso es lo que me define a mí. Y de eso se trata este podcast. De esos momentos que todos hemos atravesado, en el que la vida te golpea contra la pared, te tira al suelo y tienes dos opciones. O te quedas tirado ahí llorando por lo que pasó, o te levantas, reflexionas, corriges Completamente. y avanzas con la frente en alto. Porque en el fondo yo siempre digo que uno no mata a nadie por una infidelidad. También tengo que decir que muchas veces estos programas no velan por el bienestar de sus invitados. Los utilizan como fichas y hacen estrategias terribles, maquiavélicas, para generar morbo, intriga, drama, sin considerar que se están llevando por delante a una madre, a un padre, a una pareja, a un hijo de por medio, Totalmente. sin que les importe tres pepinos, con el único propósito de alcanzar un número de audiencia en los ratings. Totalmente, Rodner, totalmente. Antes de continuar, voy a hacerte la pregunta que te hice al principio, porque quiero andar en otro tema. ¿Volverías a entrar si te invitan a la Casa de los Famosos México, por ejemplo? ¿Entrarías nuevamente después de lo que has atravesado en estas dos ediciones anteriores? Bueno, la verdad es que no es mi taza favorita de café, los realities, ¿me entiendes? Pero lamentablemente es lo de hoy. Han revolucionado el medio de una manera impresionante. En mi caso, precisamente porque yo me voy de México tantos años, desamparo un público que empezó conmigo, que fue muy grato apoyándome en el mundo de la música. Sin embargo, ahora que veo las cosas, quiero regresar a mi México y quiero ganarme a mi público a pulso. Quiero ganármelo, quiero conquistarlo y creo que la mejor manera podría ser a través de un proyecto, pero no será lo suficiente. Creo que si me meto a una Casa de los Famosos México, para mí será lo esencial en volver a conectar con mi público. No es de que yo sea un experto en realities, ni mucho menos, pero sé jugar, sé lo que puedo ofrecer dentro de un encierro. Y bueno, serán 2 meses. Sí, no, y te digo algo muy inteligente de tu parte, porque creo que vas a cerrar una brecha de un espacio de gente que creció en México sin conocer tu carrera en México, y me parece que es una idea brillante, y más aún que vienes ya con la madurez y con la experiencia de lo que te ha pasado. Eso. Quiero preguntarte por tu mamá.
si me lo permites, porque mi mamá falleció en el 2020, justo antes de la pandemia. Y para mí ha sido una pérdida irreparable porque éramos amigos, cómplices, nos hablábamos a diario, compartíamos todo. Y para mí es un vacío que no termino de suplir. No. ¿Cómo llevas tú la muerte de tu mamá? Ay, no, que es un tema que en mi vida, cada vez que lo toco es como si fuera pasado ayer, la verdad. Yo he tenido solamente un episodio muy, muy fuerte en mi vida que ese ha sido. Mi madre nace el 13 de marzo y ella decide irse el 13 de marzo. Yo estaba en la Navidad, diciembre del 2020, y ella me decía que pues ya, que no me tardara más en su nieto y todo. Y yo decía, pues, estamos trabajando en ello. Y yo no sabía que en ese momento ya estábamos embarazados. Yo no sabía. Entonces llega enero, finales de enero, y la empiezo a escuchar que tiene tos. Y me pareció muy raro. Le dije, madrecita, ¿qué onda con tu tos? Me dice, la bronquitis, tú sabes que siempre estas temporadas de frío me llega. Y no me latía mucho la situación. Al pasa mi cumpleaños, 1 de febrero, y luego el 4 veo que está muy mal. Me escribe mi sobrino y me dice que le han tomado el oxígeno a mi madre, que lo tiene muy bajo. Y estaba empezando la cuestión ya de la pandemia. Estaba en un momento que se iba a disparar. Todavía no salían las vacunas. Y en ese momento mis hermanos todos nos pusimos de acuerdo en tratar de conseguirle una máquina de oxígeno para evitarnos el hospital. Y todos estaban moviendo cielo, mar y tierra y todo. Le conseguimos la máquina de oxígeno, le colocaron la máquina de oxígeno. En ese momento yo agarro un vuelo el día siguiente para irme, pero no sin antes en el Inter. Nos habla mi sobrino y dice, está muy mal, ya bajó más, no sabemos qué hacer. Mis hermanos estábamos hablándonos, hospital. Mi hermana no quería, uno sí, otro se nos va a morir. Yo sí quería, porque pues a ver, ya que la atiendan. Lo que pasa es que no sabíamos que ya lo que sabes hoy es que al momento de ya someterla a un hospital, ya la perdimos. Y eso lo supimos ya después, ¿no? Claro. Pero el momento tiene la esperanza de que no se nos vaya a morir. Y se la internaron el 5 de febrero, se queda todo el mes ahí. Me acuerdo que cuando había un momento de tranquilidad, que el doctor nos habla a todos y dice, sus riñones están funcionando mejor. Yo pongo una cara tan feliz que en ese momento Rosina decide decirme, abre esa cajita, esa bolsa, y la abro y es un babero de los Dallas Cowboys, ¿no? Para un niño. Bueno, en ese momento yo me desarmo, me desmorono por completo de saber que qué situación tan delicada es ahorita recibir esta noticia cuando mi madre está entubada en el hospital. Y es cuando yo ya me voy para allá y le pido al director del hospital que por favor le suplicaba que me vistiera de astronauta para que yo me metiera en ese cuarto y le pudiese susurrar que ya su nieto estaba en camino. Para alertarla, para que le echara ganas. Me acuerdo que sí me metí ahí y fue muy duro, ¿no? Susurrarle, verla con esa imagen, con ese tubo dentro de la boca. Me acuerdo que fue devastador para mí tratar de decirle todo. Y claro, llega el 13 de marzo y se nos va. Y entonces para mí fue el golpe más duro que pude haber vivido en toda mi vida. Entonces ahorita que tú me dices que no has podido superarla, mírame, o sea, yo no puedo hablar del tema porque es algo que con el tiempo yo he querido remediar y aceptar el por qué a veces suceden las cosas, y me he esperado tanto tiempo para entonces regresar a lo que te dije, espérate y después vas a saber por qué sucedieron las cosas. Yo hasta la fecha no sé por qué sucedieron las cosas. Yo veo a mi hijo muy feliz.
lo veo que tiene las mismas mañas de mi madre. Mi madre siempre me agarraba el dedito así cada vez que nos dormíamos juntos. Mi hijo llega y agarra el dedo. Es como, ¿estoy entendiendo ya? ¿Será que estoy entendiendo ya este tipo de cositas? ¿Será que tiene el mismo carácter de mi madre? ¿Será que tiene el mismo fuego de mi madre? Y eso lo estoy teniendo que entender con el tiempo, en ver muchas cosas de mi madre que tiene mi hijo. Y eso es algo que, pues que aún así no entiendo por qué mi madre se tuvo que ir y no recibir algo que yo he querido que por tantos años de mi vida ella lo hubiera recibido, ¿no? Entonces, eso fue otra enseñanza, ¿no? Eso llevó el fuego de mi madre para salir adelante con todas estas batallas, para seguir haciéndola que se sienta orgullosa de mí en todo episodio, en todo proyecto, en toda situación que yo emprenda, en no defraudarla. Y es mi motor. Es mi motor junto con mi hijo de esto. Y te digo una cosa, eso no va a cambiar, mi Ronder. Eso cada vez que hablamos de ella y todo va a ser un dolor como si fuera ayer. Y eso no cambia. Me afecta mucho porque a mi mamá también la entubaron. Mi mamá lo superó, fue un tema cardiorrespiratorio. Luego fueron 10 meses en las que... Sí, te entiendo tanto porque yo tuve la decisión en mis manos de no llamar y no llevarla a un hospital. Y se hubiera quedado dormida y no hubiera pasado por todo lo que pasó. Y en el fondo era una lección que ella, la última gran lección de vida que me tenía que dar ella acerca de la resiliencia y la actitud positiva ante la vida, que solo he tratado de entender a lo largo de estos 5 años. Pero tu mamá está presente en tu hijo. Tu mamá se manifiesta a través de tu hijo para dejarte saber que está bien. Exacto. Que está bien. ¿Te recuerdas cuál fue la última conversación que tuviste con ella? La última conversación que yo tuve con ella fue: échale ganas, papito. Échale ganas, papito. Échale ganas porque sabía que yo ya me regresaba otra vez a Filadelfia. Esa fue la última vez, sí. Exacto. ¿No se te ha manifestado? Sí. A mí también ¿Cómo se te ha manifestado tu mamá? Pues mira, dicen que cuando la ves en tus sueños, ese es un regalo muy apreciado. Y yo siempre digo, vi a mi madre, llegó, me visitó y la vi tan hermosa, la vi tan joven. Y me dice, así es como ellos se te presentan. Pero no la vi con emociones. No, es que no necesitan tener emociones. Las tienes que ver bellas, las tienes que ver radiantes, y así es como están en el cielo. Y transmiten paz. Y eso es lo que te transmite. He tenido 2 encuentros así como esos, verdaderamente, que me han, ya digo, wow, si eso es lo que yo tengo que entender de saber que mi madre está bien, pues con eso me quedo, ¿me entiendes? Con eso me quedo. Y en el fondo, nunca se van porque viven dentro de nosotros. Total. Claro. Viven dentro de nosotros. ¿Tu mamá era joven? Mi mamá tenía 78 años. Ya, sí, mi mamá me duró hasta los 84 y siempre digo que en el fondo fue un privilegio. No, hombre. Que me la dejaran hasta tantos años. Por eso te entiendo y comparto tu dolor más allá de lo que te imaginas. Pero lo único que podemos hacer es make them proud, enorgullecerlas con nuestro trabajo y saber ciertamente que nos acompañan. Pues, y que te van a pasar cosas maravillosas y esté allá detrás de amén, eso. hombre, no. Okay. Y fíjate, algo que después de la temporada 4, donde pasa lo que pasa, algo que yo tuve siempre presente fue, yo ahorita tuviera a mi madre, pero pisoteándome y diciéndome de todo por lo que yo pude haber cometido, las decisiones que yo tomé en ese reality. Y la oía, decía, papito, pero ¿cómo te ocurre esto? Y la sentía, la oía. Y eso hace cuenta que me empezó como que a comer el alma junto con todo lo que yo estaba reflexionando y asimilando y corrigiendo, que cuando me llega la oportunidad de meterme al All Stars,
yo no la pensé ni siquiera un segundo. Yo dije, va, de una. Me meto y quiero, darme a conocer desde el principio, desde el día 1. Quiero reivindicarme, quiero corregir, quiero enfrentarme otra vez los retos, quiero enfrentarme todas estas experiencias para demostrarme, no a los demás, no a mi familia, no a nadie más que a mí, en que lo puedo mejorar. Y sabes que de algo estoy tan orgulloso, Rodner, porque cuando yo me meto desde el día 1 hasta el día 120, no me fallé. No me fallé. Y aunque no soy monedita de oro para caerle bien a todo mundo, hay gente que me detesta, hay gente que soy no una piedrita, sino un ladrillo en sus zapatos. No me quitan el sueño. ¿Por qué? Porque nunca me fallé a mis principios. Todo lo que me propuse que iba a hacer, lo hice. No mentí, no fui hipócrita, no fui incongruente, no traicioné, no fui desleal, cosa que es muy fácil hacer allá adentro. Claro. Porque podemos caer en una cotidianidad tan simple en que podemos resbalarnos con una cáscara de plátano y haber cometido, dicho una mentirita piadosa o hablar mal de alguien detrás de las espaldas o algo. Nada de eso. Yo sigo hasta la fecha mencionando lo que son los valores, los principios, y aún así la gente me dice, ¿cómo te atreves a hablar de los valores y principios cuando le fuiste infiel, cuando hiciste esto fíjate nomás la mentalidad, cuando fuiste infiel, cuando hiciste eso en tu adolescencia, cuando estabas con las drogas, cuando esto y el otro? La gente no tiene conciencia de que uno, para ser la mejor versión del presente, tienes que vivir lo que tienes que vivir para modificar y emprender tu nueva versión. Entonces, aprovecho este espacio nada más para comentar a la gente, háganlo ustedes, aprendan de sus errores, reivindíquense, mejoren, porque todos tenemos una misión y es aprender a ser mejores seres humanos. Completamente. Y es que mira, Pablo, yo también he pasado por situaciones en mi vida muy complejas y la gente lo sabe, pero yo siento que nunca se pierde. Yo siento que se gana o se aprende, pero nunca se pierde. Total. Y yo he aprendido este espacio es coherente con quién soy yo. Tu discurso que acabas de hacer es coherente con quién eres tú. Si la gente te compró o no te compró, votaron por ti o no te votaron por ti, esa es arena de otro costal. ¿Tú crees que jugó en contra en la Casa de los Famosos tu actitud para que no ganaras? Sí, O sea, tan frontal que fuiste, quiero decir. yo pienso que sí jugó mucho en contra, porque yo creo que vivimos ya en una sociedad ahorita tan volteada al revés, donde antes solíamos hablarnos con respeto y ahora lo bonito de podernos presentar o hacer algo positivo o algo ya no está ganando como lo que ahora gana, que es la polémica, las mentadas de madre, las burlas, el bullying, las peleas, las difamaciones, estamos mal, Sí. Estamos mal, brother. Verdaderamente digo, llámenme anticuado, old school, llámenme lo que quieran. Esto se va a poner peor antes de que se mejore. Y así es como nosotros, creo yo, en mi caso, tenemos que adaptarnos a la sociedad en la que estamos viviendo, surfear toda esta era ahorita, en poder hacer lo mejor que podamos. Si es que nos vamos a meter a un reality show, igual podemos ser polémicos, pero no meternos con la familia, no tener un juego provocativo, no insultar a la familia. Yo creo que si podemos evitar esto y dar contenido del que gusta, lo podríamos lograr. Pero cuando tú ya rompes todos estos factores de aquí y te estás yendo a lo vulgar, a lo corriente, al agarrarte tus genitales, a gritar no sé qué, a esto y el otro, y a decir y esto y el otro, y luego ganas, tú vas a ser la cara de lo que representaste dentro de esa casa y te vas a estar en todos los programas de televisión, te van a sentar, te van a entrevistar y te van a decir, ¿cómo crees que ganaste? ¿Y sabes cuál va a ser la respuesta?
Gané porque fui la más auténtica. Si eso es autenticidad, perdón, estamos jodidos. ¿Ok? Porque si a eso llamas autenticidad tú por haber ganado algo, de haber mostrado una cara horrible, vamos de declive. Si a eso ya está revolucionando hoy por hoy los realities, tenemos que ser conscientes de que por lo menos alguien represente esas casas dignamente. Por lo menos, ¿no? Digo, no vamos a ser los perfectos. No, y yo no me considero el perfecto. No, pero te entiendo mucho mejor de lo que sospechas, porque creo que en esta etapa se está normalizando la falta de educación, la vulgaridad, la soecidad, lo corriente, como enaltecerlo. Cuando yo siento que más bien lo que siempre tenemos que mirar es hacia arriba para ser mejores, ¿no? Exacto. La educación, las buenas costumbres, los principios, las buenas formas, y todo eso se ha perdido. Se ha perdido. Y es bueno, es como dices tú, es reflejo de lo que estamos viviendo hoy por hoy a través, pues, de estos aparatos y lo que sea. Pero sí jugó en contra. Sí, claro. Sí jugó en contra. Y yo dije, a ver, ojo, yo he sido consciente del contraste de lo que yo estoy notando. Bueno, pues por lo menos yo creo que puede haber gente que todavía represente todo esto y me pueda estar viendo de una manera diferente. No, qué tan equivocado estaba yo, pero eso no quiere decir que voy a modificar y para llegarle al gusto de la gente voy a tener que ser como los demás. No, yo me fijo mi postura y soy como soy y no cambio, y eso es lo que a mí lo que me tiene contento, mira. Por eso es que gané mucho público, gané más público del que me imaginé, gané una lealtad de gente que me estuvo apoyando y me dijo: te seguiré apoyando precisamente por cómo eres, porque has dicho las cosas como son. Has dicho verdades, a la gente no le ha gustado y yo conecté contigo. Si a mí me dijeron, trata de conectar con el público para que te pueda ir bien. Claro, yo voy a conectar siendo yo. Claro. Si yo voy a entrar a tratar de conectar con el déspota, el frívolo, el que no tiene principios, el que no tiene, el que sí, o el que yo tengo que ver la vida de color de rosa cada vez que pase algo que a mí no me gusta, estoy fingiendo ser un personaje que no soy. Que no eres tú. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, pues... es auténtico. Exacto. Auténtico. Te tengo que preguntar porque me da curiosidad y precisamente porque la conozco. ¿Existe alguna remota posibilidad de reconciliación con Rosina o no? Yo creo que estamos en una posición donde se le ha dado la oportunidad a muchas cosas. Creo que el tiempo nos ha mostrado que existen todavía factores de por medio donde hemos concientizado estar mejor como estamos, de no volvernos a darnos una oportunidad cuando existe un panorama del cual yo tendría que estar presente, en donde ella está, en donde no hay nada para mí, donde nos ha obligado a que yo esté de larga distancia, yendo y viniendo, muy a otro país, de regreso. Eso complica mucho y yo creo... la vida me ha enseñado en el amor, en las relaciones de larga distancia, por más tecnología que exista, Roner, no sirven. Claro. Y verdaderamente cuando te vuelves una persona que ya encontraste una parte tan sensible de tu persona, sabes que el tacto, el olor, el ver a la persona enfrente de ti es lo que va a seguir contribuyendo a que tú riegues esa plantita todos los días. Uh-huh. Yo ya intenté de todas las maneras, en todas mis relaciones, de larga distancia, de aquí a Brasil, de aquí a Perú, de aquí a Colombia, de aquí de México a Miami, no sirve nada. Entonces yo ya lamentablemente he llegado a una conclusión que tristemente no puedo estar yo ahí a menos de que yo deje el medio. Claro. Y voy a hacer una acotación para los que no entiendan. Rosina tiene un muy buen trabajo en Filadelfia que la obliga a estar en esa ciudad con una empresa de televisión americana donde tiene un trabajo muy sólido, muy estable, y entonces genera pues una situación para ella también compleja porque ahí está sus raíces a nivel laboral. Pero te agradezco la sinceridad y la honestidad y le mando un beso a Rosina porque sabe que le guardo un cariño muy especial. Siempre termino mi podcast, Pablo, pues
pidiendo el mismo consejo a todos mis invitados y veo que a ti te ha pasado en muchas ocasiones que has tenido que reinventarte y reinventar tu propia vida. ¿Qué consejos le das a las personas para superar los obstáculos que la vida les presenta, para superarlos y para alcanzar el éxito? Bueno, y gracias por preguntarme eso, Ronald. Yo creo que es muy importante. Yo creo que todo lo que hemos vivido en un punto tenemos que resaltarlos para el conocimiento de otras personas. Como digo, mi historia es una más de lo que la gente a veces vive en el medio artístico. Espero que contribuya y que ayude, que alerte a toda la gente, a las siguientes generaciones que entran al medio artístico, como ya he dicho, que reciban todos esos tragos amargos, episodios oscuros, porque es la única manera que vamos a poder evolucionar. Es la única manera. Nada en la vida tiene que ser de color de rosa. Nada va a ser, nada es constante en la vida. Todos los episodios que llegan a la vida de cada quien en el ámbito en el que estén, ya sean buenos o primordialmente negativos, esos son los más importantes. Y va a sonar raro, pero son importantes porque depende de cómo los enfrentes. Si tú enfrentas un diagnóstico de salud negativo, es porque tienes que encontrar qué valor le tienes que dar a tu vida. Sino es más valor, es concientizar más de tu salud. ¿Qué te vino a dejar eso? Te vino a sensibilizar más tu bienestar, tu persona, con los que te rodean. Si tienes una cuestión monetaria, ¿qué tienes que ser consciente ahora con la cuestión monetaria? Tienes que ser más consciente en invertir, en poner ese dinero a trabajar, etcétera, etcétera. Todos los episodios llegan a enseñarnos algo. Si no los vemos de esa manera, entonces nuestro círculo se va a seguir repitiendo y va a ser algo que va a estar repitiéndose constantemente hasta que aprendamos la lección. Rápidamente te toco el tema que dentro de la casa encontré que yo tenía un tumor maligno. En el tercer mes me doy cuenta que yo tengo un tumor maligno. Se me puso una opción de optar por salir o por quedarme. Lupillo Rivera ya se había salido en ese momento y a mí me dijeron que yo padecía de esta situación, no enfermedad, pero una situación suficientemente delicada como para que yo fuera consciente de saber si me iba a quedar o no me iba a quedar. Yo me someto a otros diagnósticos con 2 profesionales, una biopsia, sonograma, y concluyen que el aspecto es negativo. Tengo 3 tumores, 2 benignos y 1 maligno. Con este era suficiente como para que yo me saliera. Uh-huh. Sin embargo, pudieron amortiguar mi preocupación porque el diagnóstico ayudó. Me faltaban 3 semanas y mi esperanza, como te dije al principio, y me preguntaste, yo dije, el tercero me lo puedo llevar. Precisamente por mi esfuerzo que yo he destacado aquí. Uh-huh. Y decidí optar optar por quedarme, y seguir en la competencia y tratar de poner esto al lado y concentrarme en lo que ya llevaba 90 pico días y echándole ganas ahí. ¿Y qué pasa? Que cuando yo salgo, me encuentro todo este diagnóstico que sigue en pie, que está encapsulado, que fui muy afortunado y bendecido que siga encapsulado, me someto a la cirugía con el temor más grande de mi vida. Salgo, todo muy bien, libro un cáncer. ¿Y qué me dejó? Todo el conocimiento respecto a valorar y ser responsable con la salud de uno mismo, porque la familia no tiene por qué pagar por los platos rotos por la falta de conciencia de cada uno. Nos tenemos que someter anualmente a nuestros chequeos. Gente que está en el 5º piso como yo, órale, cada 6 meses. El cáncer no nos toca la puerta, nos sorprende. ¿Qué me dejó a mí? Enseñanzas. Valorar mi vida, valorar el tiempo con la familia, con los seres queridos, con lo que tenemos. Todo esto se te puede ir así. Yo fui consciente de eso, de tanto que he luchado. Para mí en un momento pensé que todo se me iba ya al abismo. Entonces salgo valorando más mi salud, mi bienestar, estar solo,
y lo que voy a emprender de aquí en adelante, porque ahora lo veo con otros ojos. Entonces, cuando tú me preguntas qué le puedo yo dejar al público, eso es. No tienen que estar pasando por todos estos episodios para estar visualizando las cosas como las estoy visualizando. Yo comparto mi experiencia y que esta experiencia les pueda servir en tratar de ser prudentes, conscientes, en que no tengan que pasar por un cáncer o tengan que pasar por la muerte de alguien, sufrirla. Entiendan que todo tiene un porqué y después lo van a saber. Pero ahorita lo único que yo les puedo desear es que la vida es una escuelita y está aquí para enseñarnos en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los departamentos. Y es maravilloso y no me arrepiento de cómo hice las cosas hasta la fecha, porque hoy por hoy sí soy quien soy y me siento íntegro en todo el sentido de la palabra. Y en el fondo, eres el resultado de todas las decisiones, buenas o malas, que hayas tomado en el pasado. Pero como dices tú, las cosas hay que verlas como aprendizajes y seguro aprecias hoy la vida, las pequeñas cosas de una manera mucho más importante de lo que lo hacías antes. Y antes de que la gente no me lo perdone, porque los que no conocen la historia me van a decir, ¿dónde tenías alojado el cáncer y de dónde te lo sacaron los tumores? Lo tenía en la garganta, en la tiroides. Y me sometí a la cirugía y me sacaron mitad de la tiroides. Entonces ahorita estoy con mitad y aquí tengo la cicatriz. Uh-huh. Y esta cicatriz me han dicho, la tienes muy notoria, muy visible. Quiero que se quede ahí. Quiero que sea un recordatorio para mí y para los demás que esto le puede pasar a una persona que come sano, que se ha cuidado toda la vida, que sigo echándole bola y siendo un guerrero, cumpliendo mis sueños todavía. Y esto es simplemente nada más una muestra de que pase lo que nos pase, todavía tenemos el potencial de seguir adelante. Y esto para ponerle ya la cerecita arriba del postre, porque esto es algo que me ha abierto tanto los ojos. A pesar de yo vivir lo que yo viví y la falta de mi figura paterna, que fue mi padre en aquel entonces y todo, hoy por hoy no decido seguir ni continuar los mismos patrones. Al contrario, ahora que valoro más mi vida, sé que tengo el papel más importante, que es ser el papá de mi hijo Dylan, para estar siempre ahí, guiarlo, y este tipo de enseñanzas, que es lo más importante, es lo que yo quiero inculcarle, lo que quiero que él vea en un futuro, ¿no? A lo mejor todo lo que te ha pasado es para convertirte en un mejor papá, sin que tú lo sepas. Sin duda alguna. Por eso es que siempre hay que preguntarse, ante todo, ¿para qué me está pasando esto? No por qué me pasa esto, sino para qué me está pasando. Oye, gracias. Te deseo mucha suerte. Gracias. Por encima de todo, salud, porque sin salud no hay más nada. No hay nada. Pero sobre todo, gracias por la oportunidad de que la gente conozca a este personaje que habían visto en La Casa de los Famosos, que aunque fuera muy tú, a lo mejor desconocían tu verdadera historia de vida. Sí. Y hoy creo que la gente se va a llevar una mejor y más linda impresión del ser humano que hay aquí adentro. Amén. Enhorabuena. Gracias. Como siempre les digo, suscríbanse, comenten, dejen saber qué fue lo que más les gustó de este episodio y sobre todo, compártanlo, porque nunca sabes cuándo alguien en tu entorno necesitaba escuchar alguna palabra, algún consejo que se dijo hoy aquí para que esa persona o tú mismo cambie la trayectoria de su rumbo para bien y para siempre. Que Dios los bendiga y nos vemos en otro Cara a Cara con Rodner, el podcast. Chao. Chao. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar, no lo aconsejo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar, pero se puede invertir.